Sean bienvenidos a la presentación del libro Constitución y Control Jurisdiccional del Poder, estudios en homenaje al doctor Eduardo Espín. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior de este tribunal. Desde luego, del doctor Eduardo Espín Templado, magistrado del Tribunal Supremo de España. De la doctora Julieta Morales Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y del doctor Clicerio Cuello Garcés, secretario instructor de la Sala Superior de este tribunal. Para moderar esta mesa nos acompaña la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, a quien cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Constitución y Control Jurisdiccional del Poder, estudios en homenaje al doctor Eduardo Espín Templado de la editorial Tirán lo Blanc. Es un gusto para mí saludar a quienes nos acompañan en el presidium, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior de este tribunal, el doctor Eduardo Espín Templado, magistrado del Supremo Tribunal de España, nuestro homenajeado, por supuesto, la doctora Julieta Morales Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el doctor Clicerio Cuello Garcés, secretario instructor de la Sala Superior. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Agradezco a todas las personas que nos acompañan aquí en el aula magna de la Escuela Judicial Electoral, así como de todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues para comenzar quiero decirles que iba a estar con nosotros el doctor Francisco Javier Díaz Reborio, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero por cuestión de agenda fue complicado y no quiso dejar de estar aquí con nosotros en este homenaje y nos mandó su presentación en un video. Entonces, antes de ceder la palabra aquí a nuestros presentadores y nuestros presentadores, vamos a ver el video del doctor Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Adelante, por favor. Hola, soy Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Por esta vía quiero hacerme presente. Si nos ayudan con el volumen. Me hubiera gustado hacerlo de una manera física, por supuesto estar presente en México en este momento, o por lo menos en una conexión directa que me permitiera interactuar con las personas presentes ahora en la sala y por supuesto con el propio profesor Eduardo Espín Templado. Como no es posible, he querido por lo menos grabar estas palabras para mandarles un saludo muy respetuoso y afectuoso a todos y sobre todo para explicar, justificar, presentar el libro Homenaje, Constitución y Control Jurisdiccional del Poder, homenaje al profesor Eduardo Espín, y por supuesto por esta vía contribuir también al propio y merecidísimo homenaje al profesor Eduardo Espín Templado. Debo decir que yo realicé la primera tesis doctoral que él dirigió en Toledo en el año, entre los años 1992 y 1995, y desde entonces pues le tengo un gran afecto y cariño académico y personal. Son muchas las cosas que del profesor Espín he aprendido en mi vida y que a su vez pues yo trato de transmitir a mis discípulos en las numerosas tesis doctorales que he dirigido. En realidad nuestra labor en el área departamental de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Toledo pues es una continuidad de todo lo que él desarrolló entre aquellos años 1992 y 2003 en muchísimos aspectos, y desde luego uno de ellos también es esa vocación iberoamericana que tenemos en el área, a través de tantas actividades, de cursos y de programas, y que pues nos ha llevado a recibir a muchos estudiantes, posgraduados
de todos los países iberoamericanos, específicamente de México, algunos de los cuales, por supuesto, ya han adquirido el grado de doctor, y me imagino que estarán presentes, por ejemplo, Glicerio Coello, Felipe de la Mata o la doctora Wendy Jarquín, entre tantos otros ejemplos que podemos, sin duda alguna, mencionar. Esa vocación iberoamericana y ese vínculo con México procede de esa labor del profesor Espín, y lo que hemos querido es desarrollarla, ¿no? Bueno, pues mi palabra es básicamente de gratitud por todo lo aprendido y de reconocimiento por el magisterio del profesor Eduardo Espín Templado y por sus aportaciones. No solo aquí me he centrado, por supuesto, en el ámbito del área de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde creo que hablo en nombre de un nutrido grupo de discípulos. Soy catedráticos, profesores titulares y profesores de diversas categorías en la universidad, sino su aportación a la ciencia jurídica, su aportación desde la universidad, desde la academia y, por supuesto, también desde la magistratura, desde el Tribunal Supremo de España, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se desempeña. Y me gustaría, por último, dedicar unos minutos a explicar pues, la gestación y desarrollo de este libro, que se presenta ahora en México, se presentó en el mes de julio en nuestra especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales en Toledo, con la presencia del propio profesor Espín Templado, de muchos de los coautores, codirectores y del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me parece una feliz iniciativa que se lleve a cabo esta presentación también aquí, y bueno, debo decir que este libro tuve el placer de participar en su codirección con los profesores Luis María López Guerra y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, y con la coordinación de la profesora María Elena Rebato Peño. Por lo tanto, tanto la idea como su desarrollo y plasmación, pues es un empeño, una obra colectiva, si queremos, de personas muy cercanas a Eduardo en el ámbito académico y en el propio ámbito jurisdiccional, como es el caso ya mencionado de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es compañero magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y a partir de ahí, bueno, pues durante 2 años se gestó esta idea, invitando a diversos autores, todos los cuales bueno, pues han aceptado y han participado, ¿no?, en esta obra colectiva, que suma pues en torno a 1000 páginas, con decenas y decenas de participantes, también del ámbito académico, del ámbito jurisdiccional, siempre personas muy cercanas al profesor Eduardo Espín Templado y que reconocen su labor y su magisterio. Y buscábamos también pues una obra, no que fuese una obra genérica con todo tipo de contribuciones en el ámbito del derecho constitucional, sino que dentro de su evidente amplitud de enfoque siguiera las líneas principales del magisterio del profesor Espín Templado, ¿no? Por eso de ahí ese título, ¿no?, de Constitución y Control Jurisdiccional del Poder, porque yo creo que estas líneas siempre han estado, en lo que yo he podido aprender de él, en la relación entre poder y derecho, en la eficacia y el valor del derecho como límite al poder, ¿no? Y por supuesto dentro de esos límites y de ese control del poder, pues evidentemente ese ámbito jurisdiccional que se manifiesta en la trayectoria del profesor Espín, no solo en su condición más reciente, en la que acaba de jubilarse de magistrado del Tribunal Supremo, sino también en su participación como letrado en el Tribunal Constitucional. Yo creo que él siempre nos ha transmitido, ¿no?, esa idea, ¿no?, de esas intensas relaciones entre derecho y poder, y esa necesidad de ese control del poder en todos los países, por supuesto, ahora y siempre, también en México, ¿no?, esa importante necesidad de ese control jurisdiccional que requiere presupuestos y pilares fundamentales, como por supuesto el de la independencia judicial, ¿no?, que es un valor esencial en el Estado de Derecho. El profesor Espín Templado, además de un maestro ejemplar, ha sido también, durante todos estos años, desde el año 2003, en el que ingresó en el Tribunal Supremo, hasta la actualidad, un juez modélico, ¿no?, un modelo de juez independiente, un modelo de juez riguroso, un modelo de juez que solamente se atiene a la ley y al derecho, ¿no?, que es exactamente lo que debe hacer un juez. Por lo tanto, pues yo quiero terminar insistiendo, ¿no?, en esta gratitud y en este reconocimiento a lo mucho que ha aportado Eduardo a la ciencia jurídica y a lo mucho que nos ha aportado a tantas personas
en el ámbito personal y en el ámbito académico, como ejemplo, como vengo diciendo, en todos estos terrenos y por supuesto también en el ámbito personal, ¿no? Porque yo creo, y con esto termino, que la honestidad y la honradez es un valor fundamental y eso es lo que él siempre nos ha transmitido, yo creo, a sus discípulos y lo que los demás, pues modestamente, intentamos cumplir y llevar a cabo en nuestra labor. Muchísimas gracias por esta ventana, por esta oportunidad de aparecer en este acto. Seguro que será un gran éxito y espero que el gran maestro que es Eduardo Espín Templado pues también lo disfrute merecidamente, como también de este periodo de jubilación que se inicia precisamente en estas fechas. Muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Pues agradecemos a la distancia al doctor Díaz Reborio su participación. Le mandamos saludos hasta Toledo. Y bueno, pues vamos a comenzar con las participaciones de aquí de nuestra presentadora y presentadores, por lo que voy a ceder en primer lugar el uso de la voz al doctor Cliserio Coello para que por favor presente el libro. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Gaby, muy buenos días. Para mí de verdad es un verdadero honor, pero sobre todo una alegría estar hoy aquí presentando este libro en homenaje de mi querido maestro, don Eduardo Espín Templado, a quien le tengo un aprecio especial en lo académico y en lo personal, y compartir esta posibilidad de presentar el libro homenaje de un gran jurista aquí en México, con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con mi querida amiga Julieta Morales, con esta espléndida moderación de Gaby Rubalcaba y con la participación a distancia de nuestro colega y amigo Javier Díaz Reborio. Y mi alegría, además de porque se trata de mi maestro, está sustentada en varias razones, porque cuando a mí me invitaron a participar en esta obra colectiva, que era una obra colectiva secreta, porque el homenajeado no sabía de su configuración, y la verdad es que los coordinadores, Luis López Guerra, Javier Díaz Reborio y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, con los que además se frecuenta normalmente Eduardo, pues mantuvieron el secreto, ¿no? Y lograron durante varios meses edificar esta obra que ha quedado sumamente voluminosa, como ustedes pueden ver, porque ahí se concentran los cariños, los amigos, los discípulos que hemos estado, digamos, durante las décadas del desarrollo profesional de Eduardo Espín, digamos, participando de alguna manera, algunos como discípulos, como es mi caso. Y si me permites, Eduardo, yo hablaría de Eduardo Espín, el jurista, el maestro, y si me lo autorizas, porque yo sé que es difícil que un maestro de tus características acepte los reconocimientos, sobre todo cuando a lo largo de casi 50 años te has dedicado a la vida académica, pero también a la magistratura, es decir, como letrado del Tribunal Constitucional, como secretario general de una naciente Universidad de Castilla-La Mancha, que construiste los pilares jurídicos, normativos de la universidad, como vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, como magistrado del Supremo, como catedrático de Derecho Constitucional a la temprana edad de 30 años, casi una misión imposible hoy en día, llegar a la máxima condición de catedrático en España con 30 años, con estudios en California, en Alemania, es decir, con una formación espléndida y extraordinaria. Y cuando yo digo que me gustaría expresar algunas consideraciones a Eduardo Espín, el jurista y el maestro, es porque tuve oportunidad de vivir de cerca algunas experiencias que me han marcado en mi vida profesional de por vida. En el año 2000, hace 24 años, justamente en el mes de octubre del año 2000, hace 24 años, yo llegué recién titulado
de la licenciatura en Derecho de Chiapas a Ciudad Real con la intención de hacer un doctorado en Derecho Constitucional, pero el programa de doctorado principalmente se desarrollaba en Toledo y había algunas clases, algunas materias vinculadas a un máster que podían homologarse en el doctorado sobre el derecho administrativo en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, dirigida por un espléndido administrativista que tenía su sede en Ciudad Real y por lo tanto ahí se daban estos cursos, pero claro, era solamente una parte del doctorado y el resto del doctorado estaba en Toledo, y a mí, por razones, digamos, de la hermandad de Ciudad Real con San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se llamó Ciudad Real en honor al Ciudad Real de Castilla-La Mancha, en un convenio de hermanamiento entre ciudades y entre universidades se convocaron unas becas para los estudiantes chiapanecos y yo fui el afortunado, me gané esa beca después de pasar varios procesos complicados, fui el afortunado y fui el único estudiante que pudo ir, porque luego ya no se convocó a esas becas y fui el único estudiante que pudo ir a la Universidad de Castilla-La Mancha a estudiar el doctorado. Y como mi interés era estudiar un doctorado en Derecho Constitucional, pues me acerqué al área, me vincularon con el área desde la universidad, me consiguieron una reunión con el vicerrector, que además dirigía los trabajos del área de Derecho Constitucional, don Eduardo Espín, y cuando le planteo que tengo que hacer un doctorado me dice, pero es que tú no puedes vivir en Ciudad Real, porque el área de Constitucional que yo dirijo está en Toledo. Y con su extraordinaria generosidad me adoptó en el área como uno más. Siempre me sentí parte del área de Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha, realizó todas las gestiones posibles para mi traslado a Toledo y a partir de ahí empecé una vida académica que, diría yo, de manera ininterrumpida en los 24 años, llevo 22 años de docencia, de profesor de Derecho Constitucional. Empecé en el año 2000 un trabajo académico con el cobijo, el amparo y la generosidad, sobre todo académica, de alguien que acogió a un mexicano que además era el primer mexicano que llegaba a la Universidad de Castilla-La Mancha a hacer un doctorado, ¿no? Es decir, era yo como un extraterrestre que había llegado ahí a Ciudad Real y a Toledo porque no habíamos estudiantes, habían Erasmus, pero en la licenciatura, pero no habían extranjeros en los programas de doctorado. Hoy, todos los años van más de 100 juristas a Toledo, de México y de diferentes partes de América Latina. Hoy la Escuela de Toledo tiene a un cúmulo importante, no solo de egresados de sus programas de posgrado, sino del doctorado. Algunos, que fuimos los primeros, como el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y su servidor, en esta ahora denominada Escuela de Toledo, fundada por Eduardo Espín, cuya estafeta fue transferida a Javier Díaz Reborio y quien ahora coordina los trabajos de la Escuela de Toledo, porque la estafeta de esta fundación se la ha transferido Eduardo Espín a su primer discípulo, Javier Díaz Reborio. De tal manera que para mí, honestamente, que sea aquí en México, en donde presentemos este libro, para mí tiene mucho sentido en lo personal, pero también considero que en lo académico, porque hoy, fíjense, es curioso, hay más doctores de la Escuela de Toledo en México que en España. Y en América Latina, ¿no? Es decir, podemos contarlos por muchos. Es más, aquí en esta aula, la doctora Noris de Cuba, la doctora Wendy Jarquín de Nicaragua, la doctora Julieta Morales de Chiapas también, el magistrado Felipe de la Mata de la Ciudad de México, su servidor. Al menos, fíjense, aquí habemos 5 o 6 egresados doctores de la Escuela de Toledo, y yo ya no les quiero mencionar la lista de los prestigiados juristas que me superan con creces en los talantes académicos y profesionales en toda Latinoamérica, magistrados de tribunales constitucionales, profesores y demás, que son egresados de esta escuela fundada por Eduardo Espín. Y Eduardo Espín deja huella
profesional deja huella en el trabajo que hace, porque es un hombre muy trabajador, al que le gusta la constancia y se toma las cosas en serio, y cuando se hacen las cosas con alegría, con constancia, con ímpetu, con profesionalismo, se deja huella. Y a mí personalmente me ha dejado 5 huellas que trato de practicar. Espero no defraudarte, Eduardo, porque algunas no las cumplo del todo, pero me ha dejado 5 huellas particulares en mi vida profesional. La primera es que cuando yo le presenté mi tema de tesis doctoral a Eduardo, mi maestro, me dijo, a ver, no vamos a ver ahorita tu tema de tesis. Primero tienes que leer a los teóricos del derecho constitucional. Vamos con calma. Tienes que leer Teoría de la Constitución de Carl Lowenstein, Teoría de la Constitución de Carl Schmitt. Bueno, y ahí empezó la lista de teóricos. Y yo dije, madre mía, si cada uno de esos libros tiene 500, 600 hojas, pues yo voy a empezar la tesis doctoral dentro de un año, ¿por qué? ¿No? Bueno, y me he puesto a leer Teoría de la Constitución, soy un ferviente seguidor de la teoría, y llegué a la conclusión de lo que me había enseñado mi maestro, es que no podemos hacer investigación sin bases teóricas. Tenemos que ir a los elementos teóricos. Una forma de dirigir una tesis es decirle a alguien, no empieces a escribir hasta que no tengas un basamento teórico suficiente que te permita, ahora sí, abordar los temas de novedad sobre estos aspectos. Cuando le presenté mi primer capítulo de tesis, hice un recorrido de 20 doctrinarios, desde Hobbes hasta Kelsen, y me dijo, creo que te has pasado un poquito de teoría. Claro, me tomé en serio que había que estudiar a los teóricos, claro, eso me llevó mucho tiempo, y ese es un aprendizaje que a mí me ha dado en la vida, el antes de escribir algo, ir al sustento teórico, y es uno de los aprendizajes que yo le agradezco a Eduardo Espín. El segundo es que Eduardo Espín siempre tuvo una vocación por la práctica jurisdiccional, y nos hacía leer las sentencias del Tribunal Constitucional Español. Pues yo era el becario, el último de la fila, y estaba muy pendiente que llegara el BOE, porque llegaba en unas ediciones anaranjadas, las sentencias se imprimían y se distribuían a las universidades y a todos los que estaban suscritos para recibir las sentencias, es decir, la jurisprudencia. Y claro, yo estaba muy pendiente de que llegaran al área, cuando iba a abrir la puerta del área, pues que estuvieran ahí las revistas o bajar al buzón de la universidad para recoger los tomos que llegaban, no recuerdo ya la periodicidad, si era una vez al mes o ¿sí? Una vez al mes, y entonces pues yo veía qué sentencias se habían publicado y nos las distribuíamos, me sentaba con Javier y nos las distribuíamos entre los compañeros del área, y íbamos a un examen profesional a la oficina de Eduardo, una vez a la semana, a comentar las sentencias del Tribunal Constitucional. Y cuando digo que era un examen profesional, nos daba mucha libertad de opinar, de disentir, pero era muy vertical y muy exacto en la forma en la que íbamos a argumentar, cómo exponíamos los casos. Y claro, para un licenciado mexicano, pues fue altamente formativo entender que la teoría tiene una visión práctica, ¿no? Y esa fue la segunda enseñanza, que el derecho no solo es teoría, sino también es importante estudiar el derecho a la luz de su interpretación, porque el derecho no es la ley, ya lo dijo Radbruch, ¿no? El derecho es algo más que la ley, ¿no? La ley solamente es el punto de partida del derecho y la interpretación juega un papel muy importante. Y esto ha marcado mi vida profesional, porque también ello ha hecho que yo tenga una especial afinidad por la jurisdicción, porque he trabajado muchos años en el Tribunal Electoral y desde luego tengo una pasión por la jurisdicción que quizá surgió de leer sentencias, de ir a recoger el BOE, el Boletín Oficial del Estado, al buzón de la universidad, leerlas para distribuirlas entre los compañeros y luego ir a un examen profesional a la oficina de Eduardo, que nos recibía en una sala de juntas espléndida, muy grande, y en la que teníamos que debatir de manera inteligente sobre las sentencias. La tercera enseñanza que a mí me deja Eduardo y que me ha marcado toda la vida es que
Cuando se tiene una propuesta de tesis, tiene que caber en una línea. Un día me dijo, si no eres capaz de poner tu propuesta de tesis en una servilleta, no tienes tesis. Y fíjese, claro, a veces sirve hasta para las sentencias. Cuando yo era proyectista, yo decía, ¿cuál es la tesis de la sentencia? ¿No? La puedo poner en 2 líneas. Soy capaz de decir que la tesis de mi confirmación o de mi revocación la puedo poner en 2 líneas y a partir de ahí luego argumentar, obviamente, ¿no? Las tesis doctorales tienen 500 páginas normalmente. Con Eduardo, mínimo 500 páginas, eso sí fue porque un día me dijo, cuando llegues a la página 500, empieza a cerrar la tesis, por favor, Clicerio. Yo dije, madre mía, si apenas voy en la 60, ¿no? Bueno, esta parte de entender que necesitamos tener claridad en el planteamiento de la tesis y que la propuesta tiene que caber en una línea, claro, hasta el día de hoy, cuando escribo algo, digo, ¿cuál es la tesis de esto? ¿Cuál es mi propuesta? Si no tengo propuesta, ¿para qué estoy escribiendo sobre esto? ¿Para copiar autores, para copiar textos? No estoy planteando nada, ¿no? Es decir, yo sé que los maestros enseñan y no se dan cuenta luego de la trascendencia o hasta dónde trascienden sus enseñanzas. Y yo creo que nunca había tenido la oportunidad de decírtelo, pero estas enseñanzas, pues obviamente te marcan en el desarrollo profesional y en lo que haces día a día. La cuarta enseñanza, si me permite, es que Eduardo es un ferviente seguidor de escribir con claridad. Eso yo no lo he logrado. Un día le llevé mi primer capítulo, lo revisó durante unos días, luego me convocó, amablemente me hizo las sugerencias, tenía totalmente leída mi primer capítulo con anotaciones, tachones y demás. Y al final me dijo, con la amabilidad que le caracteriza, hablas muy bien, tienes muy buen castellano, pero lo que escribes casi no se entiende, ¿no? Y creo que fue muy generoso conmigo porque luego quise leer o releer lo que había escrito y ni yo lo entendía, ¿no? O sea, claro, Eduardo milita en una corriente contraria a los filósofos alemanes que escriben con todo el afán de que nadie les entienda, ¿no? No hay forma de entender a un filósofo alemán si no lo relees 30,000 veces. Dicen la anécdota que había un filósofo que escribía y cuando terminaba de escribir se lo pasaba a su asistente, le decía, léalo y luego me dice si lo entiende. Y un día llega el asistente y le dijo, profesor, más o menos le entiendo. Dijo, no, eso no es posible. Tengo que hacerlo más difícil. Usted no puede entender lo que yo escribo, ¿no? Claro, esa vertiente de que no se entienda lo que se escribe, pues hoy en día está en desuso y escribir con claridad, yo todavía no lo logro, pero hago unos esfuerzos extraordinarios de tener que escribir con claridad todos los días. Y luego hay una tendencia también de las sentencias claras, de las sentencias ciudadanas sobre ese tema. Y la quinta enseñanza, que no quiero dejar de mencionar, es que yo siempre, hoy lo puedo resumir fácilmente, con Eduardo siempre había fuerza en la razón, amabilidad en las palabras. Y eso es muy difícil, incluso en el debate, porque se encienden los ánimos o cuando uno corrige a los colaboradores o lo que sea. Pero la amabilidad de Eduardo siempre tenía fuerza en la razón, amabilidad en las palabras. Es decir, argumentos sólidos, convincentes, claros, sin lugar a dudas, pero los expresaba de una manera sumamente amable. Y creo que eso a mí, yo no lo he logrado tampoco, he defraudado a mi maestro, porque a veces uno expresa los argumentos de manera candente, ¿no? Pero hacer este esfuerzo, y yo cuando fui magistrado hacía unos esfuerzos extraordinarios por tener claridad en los argumentos y amabilidad, y decirlo amablemente, y a veces no lo logramos porque es muy complicado. Fuerza en la razón y amabilidad en las palabras, yo creo que eso es lo que caracteriza al jurista, al maestro Eduardo Espín. Yo, perdóname Eduardo por hablar de ti y de las enseñanzas, pero para mí expresarlo y decírtelo aquí en México era muy importante y sobre todo expresar un agradecimiento por el gran maestro que ha sido, mi gratitud permanente
mi aprecio y sobre todo agradecerte los gestos no solo académicos, sino de amistad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Clicerio Coello Garcés su excelente presentación y, bueno, o reflexiones más bien dichas. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a la doctora Julieta Morales. Por favor, adelante, doctora. Muchas gracias, mi querida doctora Gaby. Gracias por recibirnos en esta Escuela Judicial Electoral. Gracias por su liderazgo al frente de ella. Y es un honor para mí compartir esta mesa, particularmente con las personalidades que me acompañan. Mi querido magistrado Felipe de la Mata, mi querido amigo, el doctor Clicerio Coello, mi paisano, y el homenajeado a través de la obra, pero también a través de este evento, el doctor Eduardo Espín Templado. Debo de decir que ahorita que escuchaba a Clicerio me recordaba que cuando yo ingresé a la Universidad Autónoma de Chiapas, perdonen la anécdota, hago un paréntesis antes de iniciar, en el año 2002-2006, cuando yo llegué, había una historia viviente que era un chiapaneco que se había ido a España y que no sabíamos qué estaba haciendo allá, como el doctorado o algo, pero era así como, mira, era el primero que se iba a estudiar el doctorado a España y cómo lo había logrado. Entonces, vaya, eras y sigues siendo el ejemplo a seguir en muchísimas cosas, mi querido Clicerio, para todas las generaciones de chiapanecas, chiapanecos de la facultad, de la tricentenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Como ustedes saben, un estado complejo, relegado, olvidado y con en muchas ocasiones los índices de desarrollo humano más bajos del país, lamentablemente, y que hoy aquejan muchas problemáticas. Así que, bueno, ven acá a mucha representación chiapaneca. ¿Qué nos reúne hoy? La presentación de una obra que se denomina, además, oportunamente en el marco del bicentenario de la Constitución de 1824, Constitución y Control Jurisdiccional del Poder. Control jurisdiccional del poder. Por supuesto, felicitar a quienes dirigieron la obra, particularmente al doctor Francisco Javier Díaz Reborio, quien es nuestro padre académico español, pero también a la coordinadora, la doctora María Elena Rebato Peño, que es una querida amiga también, formadora de generaciones. Mi querido doctor Espín, estamos hablando de formar formadores, y usted se ha dedicado su vida a eso, a formar a personas que después, a su vez, forman a otras personas que a su vez van a formar a otras personas. Creo que ese es el gran reto que tenemos en la academia, entender que la academia es una carrera de relevos, que las personas no somos eternas y que justamente tenemos que ir formando a quien va a tomar la estafeta para seguir en el debate particularmente de la ciencia jurídica. Es un libro, ya se dijo, de más de 1000 páginas que tienen aquí al frente de la mesa, que reúne a más de 30 autoras, autores, y se divide en 5 partes, en 5 secciones, hablando de cómo controlamos jurisdiccionalmente al poder. La primera sección se denomina Poder y Derecho, Nación y Estado en el Estado de Derecho. La segunda, Constitución e Interpretación. La tercera, los derechos fundamentales como límite al poder político. La cuarta, control jurisdiccional y justicia constitucional. La quinta, que es donde yo escribí, jurisdicciones supranacionales y constitucionalismo multinivel. Creo que es importante que, pensando en las denominaciones de los apartados, pareciera que el libro se hizo no solo en homenaje al doctor Espín Templado, sino también para la reflexión colectiva en México en el marco de la realidad actual, tanto de la reforma judicial o la llamada reforma judicial, como de todo el proceso, digamos, de renovación del derecho en México. En ese marco parece que nos estamos planteando una gran pregunta y por eso invitamos a la lectura de la obra, que además creo que ya está en la biblioteca, porque veo que tiene como numeración y demás, entonces es de fácil acceso. ¿Cómo controlamos al poder? Porque es una pregunta que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Si pensamos en la historia de los derechos humanos, ¿cómo controlamos al poder? Ha sido uno de los grandes puntos que ha dado origen a todos los movimientos revolucionarios y demás, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Espero que no tengamos que plantear una pregunta que también, se supone, había quedado resuelta hace mucho tiempo. ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? Lamentablemente parece que en 2024 estamos reabriendo esa pregunta en nuestro país. ¿Quién va a ser el guardián de la Constitución? Pero particularmente de los derechos contenidos y reconocidos en la Constitución y en el marco convencional. Yo escribí un trabajo
porque me dijeron que podía hablar del trabajo que escribí. Por supuesto, saludos a mi querida doctora Wendy Harkin, que es un honor y que la vemos por allá al fondo, pero debería estar también aquí con nosotros. Se denomina el control internacional del poder estatal. Repito, el control internacional del poder estatal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los límites que impone o pretende imponer a la soberanía estatal. Porque el gran punto es que Hitler nos lo demostró y el nazismo nos lo demostró, el derecho nacional puede legitimar atrocidades. Entonces, desde aquel momento se nos enseñó que el derecho internacional tenía que poner límites a esa discrecionalidad de los estados que podían, incluso con base jurídica, legitimar esas atrocidades. En ese marco, este artículo salió por un evento que hubo con Juan Antonio García Amado, hace ya el año pasado, donde estaba todavía el hoy extinto doctor Sergio García Ramírez, estaba el doctor Díaz Reborio, y el doctor Díaz Reborio y yo tuvimos un debate muy intenso, particularmente porque partimos de realidades distintas. Él piensa en Europa, la Unión Europea y el derecho español, y la recepción del derecho internacional y del derecho europeo en el orden jurídico español. Y yo soy mexicana, y vivimos en México, y vivimos en un continente, pero particularmente un país, donde vemos enfrentados muchos derechos en la realidad y la cotidianidad, donde los estados en general, tanto el orden federal como las entidades federativas y municipios, no garantizan efectivamente los derechos. Y entonces la Corte Interamericana, a través de sus resoluciones, trata de poner un poco de orden. Voy a usar ese término, perdón por lo coloquial del término, sobre todo mi querido magistrado. En ese sentido, la disputa fue muy buena porque, y Cosío trató de apoyarme, el ministro Cosío, porque yo le decía, ministro, ayúdeme, no me deje sola aquí con los españoles, por favor, porque ellos, claro, reivindicaban el derecho español y la supremacía y primacía, ellos hacen una división ahí extraña, entre primacía y supremacía del derecho español por encima del derecho europeo. Y aquí era no, necesitamos la recepción y el cumplimiento de las garantías de no repetición para evitar violaciones sistemáticas a derechos humanos, particularmente en México. Entonces, bueno, el artículo toca eso, tiene un apartado que se llama soberanía o tiranía, porque a raíz de dos sentencias interamericanas, que ustedes conocen perfectamente, García Rodríguez y Sonpaxle-Tecpile, a México la Corte Interamericana le ordena dos reformas constitucionales. Y más allá del contenido de las reformas, el punto era, la Corte Interamericana está legitimada para ordenar reformas constitucionales, sí o no. ¿Puede una Corte Internacional venir a México y decirle a México cómo debe de reformar su Constitución? Y entonces hubo mucha oposición de un amplio sector, respetado sector, yo no lo comparto, de constitucionalistas, particularmente, hablo desde el sector en el que estoy, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en ese marco, una de las discusiones era eso, ¿hasta dónde llega la soberanía de los estados? Y hasta dónde esa soberanía se puede convertir en tiranía. Y hasta dónde el poder internacional debe o los poderes internacionales deben delimitar esta discrecionalidad, arbitrariedad que pueda suceder o producirse en el orden estadual. Entonces, estos límites creo que es importante porque esta disputa del derecho internacional y el derecho interno, hay también un apartado que denomino rivalidades decimonónicas. Porque tenemos esta cuestión de qué va primero y se acuerdan la jerarquía del 133 en México y cómo recibimos o no el derecho internacional y parece que aunque tenemos más de una década con la reforma del año 2011, seguimos teniendo esta gran discusión en torno a si el derecho internacional es derecho nacional y, perdón, el derecho internacional claro que es derecho nacional, pero lo seguimos viendo en algunos sectores como derecho externo. Entonces, bueno, creo que entre las virtudes de la obra está primero la actualidad, porque particularmente creo que para el constitucionalismo latinoamericano va a ser una obra muy útil, y dije latinoamericano, no solamente mexicano, por las grandes, digamos, los grandes debates que hay en nuestro continente y muchas tendencias que estamos viendo en muchos gobiernos del continente. Pero además fue una obra que se produjo muy rápido. Por lo tanto, los artículos están actualizados, están muy actualizados. Se produjo prácticamente, no sé, Clicerio, en 6 meses, yo creo, algo así.
Entonces, esa es otra gran ventaja. Y la diversidad de temas. Van a encontrar cosas desde enseñanza del derecho, libertad de expresión, libertad personal, derechos de migrantes, derecho al olvido, entre todo el tema de control jurisdiccional, poder judicial, control de convencionalidad y demás. Los tópicos son de mucha actualidad. Ya para concluir, simplemente decir que para mí es un honor ser parte de esta Escuela de Toledo, que tuvo como padre fundador al doctor Espín Templado, a quien hoy reconocemos, celebramos, conmemoramos. Gracias por su legado, doctor. Gracias por su ejemplo, de verdad nuestro cariño, nuestro respeto y sobre todo invitar a la lectura, a la reflexión, a la crítica de la obra, que por supuesto está abierto al escrutinio de todos ustedes, a fin de ser retroalimentada, porque eso es lo que es la Escuela de Toledo. García Amado decía, ¿por qué confrontas a tu padre académico y por qué no piensan igual Díaz Reborio y tú en este tema y demás? Porque no tenemos que pensar igual. Porque en una sociedad democrática tenemos que pensar diferente y hay que construir a pesar de las diferencias. Y eso es la riqueza de la democracia, lograr la unidad en la diversidad y la construcción colectiva en aras del bienestar de la sociedad. Así que muchas gracias, mi querido doctor, por todas sus enseñanzas y muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora Julieta Morales, por esta extraordinaria presentación. Y bueno, pues voy a ceder ahora el uso de la voz a nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña para la presentación. Adelante, magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. Para mí es un honor estar el día de hoy en esta presentación. Así está mejor. Es para mí un honor estar en esta presentación de esta obra, particularmente con el magistrado, maestro Eduardo Espín Templado. Tengo que decir que el profesor Espín Templado, pues es para todos nosotros una persona entrañable, porque bien dicen que la causa de la causa es la causa de lo causado, y si el profesor Díaz Reborio fue, digamos, el director de varias de nuestras tesis de doctorado, de alguna manera también nuestra causa doctoral, en tanto que usted fue a su vez el maestro del profesor Díaz Reborio, pues de alguna manera somos como sus nietos académicos, vamos a decirlo así. Entonces, además como fundador de la Escuela de Toledo, que se ha convertido en una de las más importantes en América Latina. Quizá valga la pena ya empezar a contar esa historia. La historia de que cada año 100 o 200 personas que vienen de todos los países de Latinoamérica se terminan reuniendo en Toledo para hablar de temas de constitucionalismo. Me parece que esto ha generado un intercambio de información constitucional entre cada uno de los que hemos asistido. Yo tomé un curso en la Universidad de Castilla-La Mancha, me parece que habrá sido en el año 2005, ¿no? Y a partir de ahí, que conocí al profesor Díaz Reborio, me entró el gusanito de regresar y quedarme y hacer ahí el doctorado. La verdad es que esto ha generado a su vez diversas tesis doctorales que se están llevando, y decimos en México, pero recordaba que también el profesor en México y Latinoamérica, pero el profesor Díaz Reborio también nos ha contado de alguna tesis que lleva en la Guinea Ecuatorial, lo cual es una cuestión bastante diferente, vamos a decirlo así. Somos parte de la Escuela de Toledo, tuvimos la fortuna de acudir a estudiar el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. El profesor Espín ya no fue mi profesor porque se fue al Tribunal Supremo Español, pero bueno, siempre fue un punto de referencia. Todos veíamos su placa a la entrada del departamento de constitucionalismo. Sí llegó a darme alguna plática particular, exacto, y también siempre el punto de referencia del que todo el mundo hablaba y al que todo el mundo acudía. El doctor Espín inició su labor docente en 1976, se integró como catedrático de Derecho Constitucional en Toledo en 1991, poco tiempo después de la fundación de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el año 2003 fue magistrado del Supremo Español. Ahora, ¿de dónde se está jubilando? Cabe decir que 50 años de servicio a la universidad y a la jurisdicción española es una gran historia que vale la pena contar. Y justamente por eso muchos juristas que tuvimos que ver con la historia de vida del doctor Espín pudimos participar en este libro, y por ello es que es oportuno que sea en la Escuela Judicial Electoral, un órgano de formación de los funcionarios judiciales en el ámbito electoral nacional mexicano. Sobra decir que el 500,000 de egresados de nuestra escuela se encuentran en todos los estados de la República Mexicana y sin duda, aunque en mucha menor cantidad, también en algunos países de Iberoamérica. Este libro, que lleva por título Constitución y Control Constitucional, puede decirse que se sintetizan las aportaciones que desde el derecho constitucional ha realizado el profesor Espín, tanto como letrado del Tribunal Constitucional, como profesor, como magistrado. Esta obra cuenta con la participación de 50 autores, entre los que destacan Pedro González Trevijano, Rosario García Mahamud, Miguel Revenga, entre otros muchos juristas, bajo la dirección de mi maestro Francisco Javier Díaz Reborio, Luis López Guerra, también muy querido profesor, y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que también es muy querido profesor. En este libro homenaje se abordan en 5 apartados y en más de 1000 páginas las diversas temáticas del derecho constitucional sobre poder y derecho, constitución e interpretación, derechos fundamentales, control jurisdiccional y justicia constitucional. Ahora, en torno a mi aportación a la obra, como digo, ha sido un honor participar como coautor de esta obra, con un tema que desde mi perspectiva es de suma trascendencia para la igualdad y el sistema democrático. México se ha convertido en un referente en la integración paritaria de los poderes públicos, pero ha requerido la intervención de la justicia electoral para conseguirla. Hemos transitado de una disposición que establecía que los partidos políticos podían postular, voy a enmarcar otra vez con comillas, podían postular porque evidentemente no lo hacían, pero bueno, candidaturas de ambos géneros, deberán postular candidaturas de manera paritaria. Este es en el famoso caso Antijuanitas. Así, en 2014 se reformó la Constitución para incluir el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, y en la reforma a la ley electoral de 2020 se fortaleció la perspectiva de paridad para todos los casos, al establecer incluso que los partidos políticos debían elaborar listas de candidaturas con alternancias de género por cada periodo lectivo. A ver, no hay que hacernos bolas. Los partidos políticos normalmente dicen, vamos a decirlo, echa la ley, echa la trampa, e inmediatamente buscan la manera en la cual se pueda romper los principios como el de paridad. Si se ha conseguido que exista un Congreso de la Unión paritario en ambas cámaras, si se ha conseguido que todos los congresos del país sean paritarios, si se ha conseguido que los ayuntamientos del país sean paritarios, no ha sido ni por la buena fe de los legisladores ni porque hayan reformado la Constitución, sino porque el Tribunal Electoral les ha obligado, los digo en esos términos, a cumplir con los principios que no han regulado todavía en la legislación secundaria. Pusieron el principio en la Constitución y se olvidaron de darle reglamentación. Yo me imagino que con el bonito deseo de que no se cumpliera, pero pues ahora sí que no contaban con nuestra astucia, como diría el Chapulín Colorado. Ahora, la justicia electoral de los últimos años demuestra que es posible desprenderse de la división de roles de género arraigada estructuralmente, pero para ello se necesita la participación activa de los operadores jurídicos y la perspectiva de género al resolver las controversias y juicios que sobre esta temática se presentan. La ausencia de reglas no ha sido impedimento para establecer los cambios necesarios y favorecer la integración de las mujeres mexicanas a la participación de la representación política y de los órganos partidistas. Con esto se logra materializar una reivindicación histórica en favor de la igualdad. Sin igualdad de género no podemos entender el modelo democrático del siglo XXI, donde todas
las personas deben tener los mismos derechos. El patriarcado ha sido derrotado desde el propio sistema y este es uno de los casos extraños en los cuales con las propias reglas se puede cambiar al mundo. En fin, de verdad que me da muchísimo gusto, es un honor para la Escuela Judicial, querido profesor Espín, de verdad que es una persona muy querida en México, que está en el corazón de todos los miembros de la Escuela de Toledo y nos da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros. Muchas gracias a todos, particularmente al doctor Espín. Agradecemos al magistrado de la Mata esta extraordinaria participación. Y bueno, pues llegó la hora de cederle el uso de la voz a nuestro homenajeado, el doctor y magistrado Eduardo Espín Templado. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctora. Comprenderán ustedes que no es fácil dirigir unas palabras después de haber escuchado unos elogios tan generosos como se han producido. Incluso es complicado mantener la compostura. Debo decir que solo el afecto, la amistad y la generosidad de las personas que han tomado la palabra explican unos elogios como los que han escuchado ustedes. Sobre todo, porque ustedes sabrán también, o alguno al menos de ustedes, que en Toledo en julio hubo la presentación allí de este libro, que efectivamente fue una sorpresa completa para quien les habla. Quizá yo sea muy ingenuo porque durante 2 años estuvieron gestando un libro con tantas participaciones de personas a las que veía con frecuencia y hay que reconocer que su habilidad y su inteligencia fue tal que lograron mantenerme en un desconocimiento completo. Creo que hay un vídeo en el que se puede apreciar cómo cuando me dan el libro realmente mi sorpresa es absoluta. Y algo parecido sucede con este acto en el que yo venía y vengo a hacer unas consideraciones sobre algún tema y era la presentación del libro, pero tampoco pensaba que se iba a realizar un homenaje tan afectuoso como el que he recibido. Las palabras del doctor Clicerio Coello han tenido el efecto de retrotraerme a una época muy feliz de mi vida profesional, que es cuando pude participar en la formación de jóvenes licenciados en la licenciatura y sobre todo porque digamos que el nivel ya es superior de transmisión de conocimiento en los doctorados y en la dirección de tesis doctorales. Yo esa época de mi vida la recuerdo como una época enormemente satisfactoria y, bueno, esa enumeración de delegados que ha hecho el doctor Clicerio Coello, pues me ha emocionado. Y yo debo decir que en mi carrera profesional lo que a mí me movió en los inicios al estudiar Derecho, gracias a los profesores que tuve, fue el interés por el poder político. La naturaleza del poder político, el ejercicio del poder político y la necesidad, de alguna manera, de controlar o regular el ejercicio de ese poder político. Si a eso añadimos la tradición jurídica familiar, mi padre fue catedrático de Derecho Civil y fue también magistrado del Tribunal Supremo, en mi misma sala, en la sala de lo contencioso administrativo, a pesar de que por su especialidad en lo civil, lo lógico hubiera sido que hubiera estado en la sala de lo civil, pero bueno, pues la vida a veces toma giros imprevisibles.
Esa tradición jurídica y mi interés por el ejercicio del poder político es lo que me orientó hacia el derecho constitucional como el instrumento del derecho que puede, de alguna manera, contribuir al control y a la limitación del poder político. Porque yo, frente a las concepciones de orientación marxista del derecho como instrumento de opresión, siempre he concebido lo contrario, el derecho como elemento, como factor de control de ese ejercicio y que permite a los ciudadanos controlar a quienes detentan la autoridad política. Un control a través del derecho constitucional que se manifiesta en los controles, los frenos y contrapesos, los checks and balances que hablan los anglosajones, pero también en el control de los tribunales, en el control de la jurisdicción constitucional y en el control que ejercen también los tribunales ordinarios. Luego, la vida me ha llevado a participar en el Tribunal Supremo como magistrado en lo contencioso administrativo, y yo siempre he pensado que frente a una idea relativamente común, que es que ven el contencioso administrativo como algo meramente técnico, es también una forma enormemente eficaz de control de los poderes públicos. Porque en el contencioso administrativo conocemos, en un sentido jurisdiccional del término, los recursos contra los actos de los gobiernos, de las administraciones públicas, y ese control aparentemente solo técnico de si los actos que han dictado los ministros, los miembros del Ejecutivo, las administraciones públicas, los ayuntamientos, han sido dictados conforme a derecho o no, es una forma de control del poder político, aunque bajo el membrete de poder administrativo, enormemente necesario y enormemente eficaz, y que debe concebirse siempre al servicio de los ciudadanos. Y ese espíritu he procurado que esté también en mi labor jurisdiccional. Debo decir, en relación con el libro y con la Escuela de Toledo, que sí, efectivamente, yo estoy en el origen de esa escuela. En esos 10 años de catedrático en Toledo, con mi primer discípulo, el profesor Díaz Reborio, y puse en marcha efectivamente los cursos de posgrado en materia constitucional. Los cursos de posgrado se ponen en marcha en Toledo en diversas áreas de conocimiento en el año 2000, y yo me hago cargo, como catedrático que era de Derecho Constitucional, del área de constitucional de los cursos de posgrado en Constitucional. Pero debo decir también que, al fin y al cabo, fueron 3 años ahí de puesta en marcha de esos cursos, pero estamos en el 24. Desde el 2003 al 2024 han pasado mucho tiempo, y ese tiempo es un mérito del profesor Díaz Reborio el haber dado el alcance y la difusión que ha tenido en toda Latinoamérica esos cursos donde asisten muchos juristas iberoamericanos y que luego hacen doctorados o siguen las tesis, etcétera. Yo estoy en los orígenes, pero luego, como toda obra que puede perdurar, ha sido una obra colectiva en la que hay que reconocer ese papel especialmente activo del profesor Díaz Reborio.
Yo, en cuanto a agradecimientos, eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos por sus palabras y que creo que de alguna manera llegan a ser un tanto inmerecidas, pero las recibo con una enorme satisfacción porque le indican a uno que alguna cosa ha hecho bien en su vida y que la generosidad de los demás pues las pone de relieve en la manera que hoy han visto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra presentadora, a nuestros presentadores. Voy a entregar las constancias y, como pueden ver, no se pueden perder la obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pediría que por favor permanezcan en sus lugares. A continuación tendremos la conferencia magistral a cargo del doctor Espín.